Hola a todos, mis queridos seguidores y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Qué alegría tenerlos por aquí una vez más, listos para sumergirnos en el fascinante mundo del espectáculo turco. Hoy vamos a desentrañar un misterio que ha mantenido a muchos de ustedes con la intriga a flor de piel, un secreto que, según los susurros de los foros de fans y las redes sociales, une de manera especial a dos de las estrellas más queridas y admiradas de Turquía, Demet Özdemir y Can Yaman. Si han leído bien, hoy vamos a hablar de ese enigmático secreto brasileño, que ha dado tanto de qué hablar, y que muchos creen que podría ser la clave de su química explosiva en pantalla y, quién sabe, quizás algo más profundo que trasciende la ficción. Así que si son fervientes seguidores de estas dos estrellas, si el drama turco es su pasión secreta y si disfrutan de un buen misterio que ponga a trabajar a su imaginación, este vídeo está hecho a su medida. Y recuerden, si aún no forman parte de nuestra comunidad, suscríbanse ahora mismo y activen esa campanita para ser los primeros en enterarse de nuestras próximas revelaciones y análisis. Para empezar, pongámonos en contexto y recordemos el fenómeno que los catapultó a la fama mundial. Demet Özdemir y Can Yaman se convirtieron en los nombres del momento gracias a su papel protagónico en la exitosa serie Erkenzicus, conocida en muchos lugares de habla hispana como Pájaro Soñador. Su conexión en pantalla era tan palpable, tan magnética, que la química entre ellos se sentía casi eléctrica. Fue una chispa que encendió inmediatamente los rumores de un romance en la vida real. A pesar de que ambos actores siempre mantuvieron una postura profesional, negando públicamente cualquier relación más allá de la amistad y el compañerismo en el set, esa intensidad que proyectaban en cada mirada, en cada gesto, era innegable y alimentó la fantasía de sus seguidores. Pero entonces, ¿de dónde surge esta intrigante historia del secreto brasileño? Bueno, la leyenda urbana, porque a estas alturas ya podemos clasificarla así, sugiere que hubo algo más entre Demet y Can durante la grabación de Erkenzicus, y que ese algo más tiene sus raíces en la exótica y vibrante tierra de Brasil. Algunos murmullos apuntan a un supuesto viaje secreto que habrían realizado juntos al país sudamericano, lejos de los focos de la prensa y de las cámaras indiscretas. Un viaje donde supuestamente fortalecieron su vínculo de una manera muy especial y personal. Otros, con un toque aún más audaz, sugieren que el secreto no es un lugar, sino una experiencia, algo que aprendieron o vivieron allí, algo que marcó su conexión de forma tan profunda que se convirtió en su cómplice silencioso, su cómplice secreto que explicaba esa intensidad arrolladora que veíamos en cada escena que compartían. Ahora bien, es fundamental ser claros y objetivos en este punto. No existe hasta la fecha ninguna confirmación oficial de este hipotético secreto brasileño. Ni Demet Özdemir ni Can Yaman han hablado jamás en ninguna entrevista o declaración pública de un viaje secreto compartido a Brasil, ni de ningún pacto, evento o experiencia compartida que pueda ser descrita de esta manera. Sin embargo, y aquí es donde entra en juego la fascinante magia de la especulación, la pasión de los fans y el poder de la narrativa colectiva, hay ciertos indicios, ciertos detalles, pequeñas pistas y sensaciones que para muchos alimentan esta teoría y explican su persistencia a lo largo del tiempo. Pensemos en las fechas y en el contexto. Erkenzicus fue un fenómeno global que acaparó la atención de millones de espectadores y se grabó entre 2018 y 2019. Durante ese periodo, ambos actores se encontraban en la cúspide de su popularidad. Cualquier movimiento, cualquier detalle de su vida privada fuera del set, era escrutado al máximo por la prensa y los fans. Si hubieran realizado un viaje privado y secreto juntos a un país tan mediático y atractivo como Brasil, es casi seguro que habría quedado alguna fotografía, algún rastro, alguna pista irrefutable. Y hasta ahora, en el vasto universo de la información disponible, no hay nada concluyente que respalde esta hipótesis. Pero, ¿qué podría ser este secreto brasileño que la imaginación colectiva se ha empeñado en construir? Las teorías son tan diversas como fascinantes. Algunas son marcadamente románticas, otras un poco más picantes y atrevidas, y otras simplemente apuntan a una conexión espiritual o a un entendimiento mutuo que solo ellos dos podrían comprender verdaderamente. Por ejemplo, una de las ideas más recurrentes es que quizás, durante un descanso de la exigente grabación de la serie, o incluso en un viaje de trabajo por separado, ambos actores coincidieron en Brasil. Imaginemos un escenario plausible, la vibrante energía de Río de Janeiro, la majestuosidad de la selva amazónica, la icónica playa de Copacabana, paisajes exóticos y llenos de vida, escenarios perfectos para que jóvenes estrellas, bajo la presión de la fama y el éxito, conecten a un nivel más profundo, más allá de los guiones y las cámaras.
Podrían haber compartido experiencias únicas, aprendido algo nuevo juntos, o simplemente se les habría presentado la oportunidad de ser ellos mismos, con toda su autenticidad, lejos de la presión constante de Estambul y de las expectativas del público. Quizás en un ambiente más relajado y libre, esa conexión que ya existía en pantalla se habría visto reforzada de manera inesperada. Otra vertiente de la teoría sugiere que el secreto brasileño no se refiere tanto a un lugar geográfico, sino a una experiencia transformadora. Podría ser que aprendieron alguna técnica de actuación brasileña, conocida por su pasión y su expresividad, que les ayudó a conectar aún más profundamente con sus personajes y, por extensión, entre sí. Brasil es un país vibrante, cuna de manifestaciones artísticas diversas y con una profunda conexión con la expresividad emocional. No sería descabellado pensar que en un contexto de aprendizaje, intercambio cultural o simplemente por la influencia del entorno, pudieran haber adquirido herramientas o perspectivas que potenciaron su trabajo en equipo y su entendimiento mutuo. El famoso jeitinho brasileiro en su forma más artística y aplicada a la conexión humana. Y luego está, por supuesto, la interpretación más apasionada y romántica, el secreto brasileño como un pacto de amor o complicidad. En esta visión, quizás en algún momento durante su estancia en Brasil, o incluso antes de ese hipotético viaje, ellos se hicieron una promesa el uno al otro, algo íntimo y personal que solo ellos conocen y que los une de una manera especial e inquebrantable. Podría ser un símbolo, una palabra secreta, un gesto particular, o simplemente un entendimiento tácito de que lo que vivieron juntos, esa conexión única y especial, era algo que merecía ser protegido y guardado para ellos. La verdad es que la vida privada de las estrellas, ya sean de Hollywood o de la televisión turca, es un terreno infinitamente fértil para la imaginación del público. Y en el caso de Demet Özdemir y Can Yaman, su palpable y arrolladora química en pantalla solo sirvió para avivar las llamas de la especulación y la fantasía. La manera en que se miraban, la intensidad de sus escenas de amor y de conflicto, la naturalidad con la que se desenvolvían juntos, todo parecía indicar, para muchos, que había algo más que una simple actuación profesional detrás de cámaras. Además, debemos considerar el impacto cultural que Brasil tiene en la percepción global. Es un país universalmente asociado con la alegría, la sensualidad, la música vibrante y una pasión desbordante. Es fácil que la mente colectiva, al buscar explicaciones a una conexión tan fuerte entre dos actores atractivos y carismáticos, asocie cualquier secreto o conexión especial con un lugar tan cargado de energía, romanticismo y misterio. El mero hecho de que se mencione a Brasil en el contexto de una relación o una conexión especial ya evoca imágenes de romance, pasión y aventura, ¿no creen? Lo realmente interesante de este secreto brasileño, más allá de su veracidad, es que, a pesar de la ausencia de pruebas concretas, ha logrado perdurar en el tiempo, manteniéndose vivo en las conversaciones de los fans. Los seguidores continúan debatiendo, buscando pistas en viejas entrevistas, en fotografías de archivo, intentando descifrar ese supuesto enigma y armar el rompecabezas de su conexión. Y en cierta medida, esta especulación ha añadido un aura de misticismo y un velo de encanto a la relación profesional de Demet y Can, haciendo que su trabajo juntos sea aún más intrigante y memorable. A veces los secretos más profundos y significativos no son aquellos que se revelan con grandes titulares y portadas de revista, sino aquellos que se viven en la intimidad, aquellos que marcan para siempre el corazón y la mente de las personas involucradas. Quizás Demet y Can sí vivieron un momento especial en Brasil, un momento que fortaleció su amistad, su respeto mutuo y su admiración como profesionales. Quizás fue un recuerdo valioso o un secreto que no necesitan compartir con el mundo para que tenga un profundo significado personal para ellos. Por otro lado, también es completamente posible que la idea del secreto brasileño sea, en su totalidad, una hermosa construcción de la imaginación de los fans, alimentada por la intensa conexión que sintieron con los personajes de Sanem y Can, y por la química arrolladora que proyectaban los actores. Los fanáticos a menudo buscan extender la magia y el encanto de sus series favoritas a la vida real, y cuando una pareja muestra una química tan potente en pantalla, es natural y humano que surjan este tipo de fantasías y deseos de que esa conexión trascienda la ficción. Independientemente de si el secreto brasileño tiene una base real o si es una hermosa invención tejida por la pasión de sus seguidores, o que si es absolutamente innegable es el talento innato y el carisma arrollador de Demet Özdemir y Can Yaman. Han logrado crear personajes que se han quedado grabados en la memoria de millones de personas y una conexión en pantalla que ha cautivado al público de todo el mundo.
Su paso por Erkencikus dejó una huella imborrable en la historia de la televisión turca, y es precisamente esa huella, esa magia que crearon juntos, la que permite que este tipo de historias y especulaciones sigan vivas y generando debate. Quizás el verdadero secreto de Demet Khan, sea brasileño o no, reside en su excepcional capacidad para transportar al espectador, para crear una ilusión tan convincente y real que uno inevitablemente desea que haya algo más, algo especial, que trascienda las cámaras y los sets de grabación. Y en ese sentido, han logrado un trabajo extraordinario, dejando una marca imborrable en la memoria colectiva de sus fans. Así que para recapitular un poco y poner en perspectiva lo que hemos explorado hoy, hemos profundizado en la fascinante teoría del secreto brasileño de Demet Özdemir y Can Yaman. Una especulación que surge en gran medida de su increíble y magnética química en la serie Erkencikus. Si bien no existe evidencia concreta, como un viaje secreto documentado o un pacto explícito revelado, la idea persiste y se mantiene viva gracias a la pasión desbordante de los fans y al aura de misterio que, naturalmente, rodea a estas dos estrellas de talla internacional. Sea real o una hermosa fantasía nacida de la admiración, este supuesto secreto ha añadido, sin duda, una capa más de intriga y encanto a la ya fascinante historia de su colaboración. Y ahora, la pregunta del millón, ¿qué les parece a ustedes, mis queridos seguidores, esta teoría? ¿Creen que hay alguna pizca de verdad en el misterio del secreto brasileño? ¿O consideran que es simplemente el resultado de una actuación magistral y una química arrolladora que la imaginación de los fans ha elevado a otro nivel? Me encantaría escuchar sus opiniones, sus teorías, sus ideas más creativas y todo lo que les gustaría discutir sobre este apasionante tema. Dejen sus comentarios abajo en la sección destinada para ello. Si este vídeo les ha resultado intrigante y han disfrutado desentrañando los misterios del mundo del espectáculo, no olviden darle un gran me gusta a este vídeo. Compártanlo con todos sus amigos y familiares que también sean fans incondicionales de Demet Özdemir y Can Yaman, o que simplemente amen las series turcas y las historias llenas de emoción. Y por supuesto, si aún no forman parte de nuestra comunidad, asegúrense de suscribirse a nuestro canal ahora mismo y activen esa campanita para que estén siempre al día con nuestras nuevas revelaciones, análisis y contenidos exclusivos. Gracias por acompañarnos en esta aventura de descubrimientos, nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.